¿Cómo les va, queridos amigos? Bienvenidos a Química y algo más. Hoy vamos a ver un problema típico de estequiometría, así que por favor no se pierdan este video hasta lo último. Les va a ser de muchísima utilidad. Miren, lo que vamos a ver hoy es cómo calcular el producto formado en una reacción, en este caso es la formación de una sal, el yoduro de calcio, a partir de los datos de los reactivos, ¿sí? En este caso tenemos yoduro de hidrógeno más hidróxido de calcio, que me produce yoduro de calcio más agua. Esta reacción no está equilibrada. Lo primero que ustedes deben hacer obligatoriamente es balancear una reacción química en estequiometría. Siempre es lo primero. Si se la dan balanceada, mejor, pero para eso se deben fijar bien que esté balanceada. En este caso no está balanceada. Ustedes pueden ver aquí el ácido iohídrico, ¿sí? Es un hidrógeno, un yodo, y aquí a la derecha el yoduro de calcio tiene dos yodos, ¿sí? No está balanceado esto. Vamos a poner un 2 aquí adelante del ácido, ¿sí? Ahí tenemos dos moléculas del ácido iohídrico y ya tenemos dos átomos de yodo a la izquierda y dos a la derecha. Por otra parte tenemos un calcio a la izquierda, un átomo de calcio a la derecha y faltaría balancear el agua, ¿sí? Porque tenemos, fíjense, tenemos a la izquierda dos átomos de hidrógeno y dos oxidrilos. Eso tiene que estar balanceado. Tiene que ser la misma cantidad de hidrógenos y que oxidrilos. Esto es cuando se forma una sal, ¿sí? Entonces, automáticamente se forman dos moléculas de agua. Y ya con eso, amigos, está balanceada la reacción. Bien, ahora vamos al problema en sí. Nos están diciendo que 60 gramos del ácido yoduro de hidrógeno se combinan con 40 gramos de hidróxido de calcio. Lo que no sabemos es cuánta sal se va a formar y eso es lo que tenemos que calcular, cuánto yoduro de calcio se va a formar. En estos casos, cuando nos dan los datos de dos reactivos, lo primero que debemos hacer es pensar a quién le vamos a hacer caso, si a los 60 gramos de yoduro de hidrógeno o los 40 gramos de hidróxido de calcio. Este es un típico problema de reactivo limitante. Tenemos que saber qué reactivo es el que va a terminar primero. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar siempre los valores teóricos de los compuestos. Por ejemplo, vamos a la tabla periódica, recordemos las masas atómicas, el yodo está en casi 127, más uno de hidrógeno, estamos hablando de 128, sin entrar en grandes errores. 128 gramos se van a combinar con, tenemos hidróxido de calcio, el calcio pesa 40, si ustedes sacan la masa del mol de hidróxido de calcio, oxígeno 16, hidrógeno 1, 16 más 1, 17, por 2, 34, más 40, tenemos una masa molar de 74 gramos para el hidróxido de calcio, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué los pongo en rojo? Justamente para que ustedes vean la diferencia. En rojo vamos a poner los datos, las masas teóricas, ¿sí? ¿Cuáles son las teóricas? Las que ustedes sacan de la tabla periódica. Y las que están en color azul son las que a nosotros nos dan como datos. Nos dicen, usted tiene 60 gramos del ácido y 40 gramos del hidróxido. Podría haber sido cualquier número. Los números que no cambian son los que están en rojo, que son los teóricos. Pero aquí debemos hacer un ajuste. El mol de HI, que es el yoduro de hidrógeno, es 128. Pero al tener un 2 adelante, va a ser el doble de 128. Es decir, tenemos 256 gramos, ¿sí? Vamos a corregirlo aquí. Vamos a poner 256. Recuerden por qué, porque se multiplicó por 2. ¿Está bien? Entonces ponemos 256 gramos. ¿Sí? Bien, el otro se borró. Vamos a ponerlo. Dijimos 74 gramos. Perfecto. Bien. Bueno, una vez que eso está ordenado, ahora procedemos a realizar el problema. Para saber quién es el limitante y el excedente,
tenemos que hacer lo siguiente, porque el reactivo limitante es aquel que termina primero. No sabemos si va a terminar primero los 60 gramos de yoduro de hidrógeno o los 40 gramos de dióxido de calcio. Entonces, reactivo limitante es aquel que me va a indicar que la reacción termina. Es decir, es aquel que me va a decir cuánto yoduro de calcio se forma, cuánta sal se forma. Entonces tenemos que saber quién es el limitante. Lo dice la palabra, limitante. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar un factor de conversión que es el siguiente. Nosotros tenemos 60 gramos de yoduro de hidrógeno. Eso es lo que nosotros tenemos de dato. Nos dieron ese dato. Pero vamos a transformarlo en ¿qué cantidad de hidróxido de calcio le correspondería a esos 60 gramos de yoduro de hidrógeno? Ustedes me dicen 40. No, 40 es lo que me dieron. Pero una cosa es lo que tenemos y otra cosa es lo que le correspondería en la reacción, en la relación estequiométrica. Es decir, a 60 gramos de yoduro de hidrógeno no sabemos cuánto le corresponde exactamente de hidróxido de calcio. Lo vamos a calcular ahora. Fíjense qué fácil. Vamos a poner abajo, vamos a respetar el color para que a ustedes les quede claro, los 256 gramos de yoduro de hidrógeno y vamos a poner arriba, ¿sí?, los 74 gramos de hidróxido de calcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo. Ahora se van a dar cuenta lo que vamos a hacer. Vamos a poner una línea también divisoria, ¿sí?, para que ustedes vean. Vamos a bien. Ahí está. Esto es una multiplicación. Quiero que vean que es una multiplicación, ¿sí? Esto es un por. Por eso hablamos de factor. El factor y una multiplicación. Tenemos 60 gramos de yoduro de hidrógeno por 74 gramos de dióxido de calcio dividido 256 gramos de yoduro de hidrógeno. Fíjense por favor, esto que está acá, este es el factor de conversión. Y está formado por las masas teóricas, las que están en rojo. Siempre se utilizan las masas teóricas para formar el factor de conversión. Tenemos un numerador y un denominador. Es muy fácil. ¿Quién va arriba y quién va abajo? Fíjense, por favor. Abajo va la masa teórica de yoduro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque yo arranqué de 60, ¿sí?, gramos de yoduro de hidrógeno. Entonces, si el yoduro de hidrógeno está en el numerador, se tiene que cancelar con el que está en el denominador. Se simplifican, ¿entienden? Por eso es que pongo abajo el 256. Y por lógica, el que tiene que estar arriba es el que no hay otro, el que queda, 74 gramos de hidróxido de calcio. Y está perfecto. Porque yo con este cálculo estoy haciendo, estoy convirtiendo, o estoy calculando, mejor dicho, qué masa de hidróxido de calcio le va a corresponder a los 60 gramos de yoduro de hidrógeno. Entonces hacemos 60 por 74 dividido 256. Eso me da un valor de 17, sin entrar en errores, 17,34 aproximadamente, 17,34 gramos, ¿sí?, de hidróxido de calcio, ¿sí? Ahora, fíjense que nosotros teníamos en la práctica 40 gramos, ¿sí? De hidróxido de calcio tenemos 40 gramos. Y lo que tendría, lo que le correspondería a los 60 gramos de yoduro de hidrógeno, ¿cuánto es? Solamente 17 gramos. Entonces, el hidróxido de calcio está excedente, está en exceso. Necesito 17,34 gramos y tengo 40. Así que el hidróxido de calcio, amigos, es el reactivo que está en exceso, ¿sí? Y el yoduro de hidrógeno, obviamente, es el reactivo limitante.
¿Por qué? Porque tengo mucho más de hidróxido de calcio de lo que realmente necesitamos. Para 60 se necesitan 17,34 y tenemos 40. Mucho exceso de hidróxido de calcio y el limitante es el yoduro de hidrógeno. Bueno, hecho esto, ahora sí calculamos la masa que se forma de yoduro de calcio, porque lo único que nos importa ahora son los 60 gramos, ¿sí? Vamos a arrancar con 60 gramos, que es el reactivo limitante. Bien. Ahora, ¿qué masa teórica tiene nuestra sal yoduro de calcio? Bueno, es fácil, dijimos que era el yodo 127 aproximadamente por 2, más el calcio es 40. La masa teórica es 294, vamos a ponerla aquí para que ustedes se fijen y lo vean bien. 294 gramos. ¿De quién? De yoduro de calcio. Esa es la masa teórica del yoduro de calcio. Quiere decir que para que se formen 294 gramos de yoduro de calcio, necesito 256 gramos de yoduro de hidrógeno. Pero nosotros, ¿qué tenemos? 60 gramos. 60 gramos. Entonces vamos de nuevo. Ponemos 60 gramos de yoduro de hidrógeno. Y ahora, ¿el factor con qué lo voy a hacer? ¿Con el hidróxido de calcio? No, ya no me interesa el hidróxido de calcio. Ya fue el hidróxido de calcio porque es excedente. El factor se hace entre el limitante y la sal formada, que es la que nos están preguntando. ¿Sí? Entonces, vamos a poner lo siguiente. Abajo vamos a poner 256 gramos de yoduro de hidrógeno. Y arriba los 294 gramos de nuestra sal. ¿Vieron? Queda perfecto. Esto es un factor, así que vamos a ponerlo como producto. Y la cuenta matemática es multiplicar 60 por 294 dividido 256. Fíjense por favor el orden, esto es importante. ¿Quién quedó abajo? 256, ¿por qué? Porque en el numerador, la parte de arriba, figura 60 gramos de yoduro de hidrógeno, entonces abajo tiene que haber gramos de yoduro de hidrógeno. ¿Y qué queda arriba? Yoduro de calcio, que es lo que a mí me están preguntando, ¿sí? Entonces 60 por 294 dividido 256. Eso da 68,9. ¿Sí? 68,9 gramos es lo que se ha formado de nuestra sal yoduro de calcio. ¿Sí? Y este es el resultado del problema. Esto es lo que me están preguntando. ¿Cuánta sal se forma a partir de 60 gramos de yoduro de hidrógeno y 40 gramos de hidróxido de calcio? Entonces, primero, balancear la reacción, paso número 1. Paso número 2, calcular quién es limitante. En este caso nos dio limitante yoduro de hidrógeno, por lo tanto no usamos el excedente. Y el último paso, el paso 3, es directamente hacer el cálculo estequiométrico para que podamos calcular la cantidad de sal formada. Bueno, queridos amigos, este es un típico problema de estequiometría. Acá vimos reactivo, vimos un tema muy importante. No solamente cómo calcular el producto formado, sino cómo determinar, cómo identificar al reactivo limitante. Bueno, les mando un gran abrazo, suscríbanse al canal, cada vez somos más. Y les dejo mi dato de contacto para aquellos que se quieran comunicar conmigo para resolución de trabajos prácticos o preparación de exámenes. Como siempre, me despido y les deseo muchos éxitos en los exámenes.